Pues Lina es una mujer que ha crecido, que ha madurado, que ha capitalizado o sacado provecho a la vida que le ha tocado vivir, las cosas buenas, las cosas malas, las relaciones, la gente con la que me he topado. Y creo que en el momento de vida en el que me encuentro hoy, después de muchos años de trabajo profesional y de crecimiento personal, pues valoro más quién soy, a qué me dedico, el ser psicóloga, el haber estado en la educación durante tantos años. Creo que soy una persona, interesada en el ser humano. Creo que eso es lo que me distingue. Decidí estudiar psicología y después dedicarme a la educación porque creo que juntas son una combinación excelente para propiciar el desarrollo del ser humano y la mejora del ser humano. Porque para mí la educación es en donde se puede encontrar en las escuelas y en todo lo que fomenta eso, un semillero pues de salud mental y de bienestar. Uno siempre cree que está ahí para enseñarles y porque les vas a cambiar la vida y se las vas a transformar. Y en cierta medida sí, las decisiones que tomas impactan en la vida de otros seres humanos. Y a veces considerar que hay un niño pequeño de 2 años cuyas decisiones, en donde las decisiones que tú estás tomando van a tener un impacto en su vida es muy fuerte, pero también ves al niño y lo que te enseña sobre resiliencia, sobre seguir adelante, sobre perseverar, sobre no dejar de intentar, también es muy lindo. Yo disfruté siempre mi trabajo con niños y con adolescentes, más con adolescentes que con los chiquitos. Mi recorrido profesional empezó en una escuela primaria haciendo valoraciones psicopedagógicas. Después me fui a una guardería, de ahí pasé a secundaria y a preparatoria. Entonces tengo el abanico de las edades. Y haber trabajado con adolescentes enriqueció mi vida muchísimo. Los disfruté enormemente. Como psicóloga clínica, trabajar con niños pequeños y con papás es un reto muy grande. Porque los niños son muy divertidos. Entonces, independientemente de que había momentos difíciles y me llegó a tocar en varias ocasiones que me hacían la pataleta en medio del consultorio y no querían recoger los juguetes o lo que fuera, siempre decían algo. Los niños siempre están transmitiendo emociones, dolores, alegrías, cosas. Y los papás tienen las mejores intenciones, quieren a sus hijos, quieren lo mejor para ellos, pero a veces se asustan. Y a veces interrumpen procesos también sin querer, por la incertidumbre, por el miedo, por el no saber qué puede pasar, porque se altera la dinámica familiar. Entonces es un trabajo muy complejo, pero cuando se logra integrar el poder estar con el niño o con el adolescente y con los papás y hacer esa sinergia, pues es maravilloso, maravilloso. En mi experiencia en la primera infancia se desarrollan las bases de la salud emocional. Es curioso, ¿no? También hay un desarrollo cognitivo impresionante. Los niños son como una esponja, están aprendiendo. La capacidad de asombro del niño creo que es básica en la infancia, en los primeros años, pero se desarrollan los primeros encuentros con el otro. Se desarrollan los primeros momentos de entender esa mirada, quién me mira, quién no me mira, cómo me puedo relacionar, qué puedo hacer, por dónde puedo moverme. Creo que esas son habilidades importantísimas. A pensar, bueno, depende de la edad, ¿no? Conforme van creciendo, cómo expresan sus primeras palabras, sus primeras ideas, sus primeros deseos. Y la infancia, el preescolar, es un laboratorio maravilloso para que el niño aprenda a comunicarse, a resolver conflictos, a reconocer sus emociones, a expresarlas, a reconocer las emociones de los demás, a respetar, pues todo eso. La psicología de cada etapa es
es particular porque el desarrollo cognitivo del ser humano va cambiando conforme van pasando los años, ¿no? Hay momentos de pensamiento más concreto, momentos de pensamiento más abstracto, una capacidad de reflexión menor en una etapa, mayor en otra. Entonces, psicológicamente lo que va cambiando es la capacidad que se va desarrollando para reconocer tus emociones y para poderlas expresar y para poder reflexionar sobre uno mismo. La filosofía educativa que rige o que ha regido la manera en la que yo me he aproximado a la educación se fue construyendo a lo largo de mi vida profesional. No puedo decir que yo decidí estar en educación desde una mirada filosófica determinada. Simplemente a mí siempre me interesó el ser humano. Esa es como la esencia en mi vida. Entonces, la filosofía que me mueve es aquella que me lleva a ver al ser humano en su integridad, en su dignidad, en su totalidad. Y desde ahí el respeto ha sido uno de los valores que han regido mi práctica. Porque si no puedes ver con respeto a la persona que tienes enfrente, aunque no te caiga bien, aunque te haga enojar, aunque a veces digas, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Muchas veces tuve que aceptar decisiones con las que yo no estaba de acuerdo, tuve que entender las dinámicas institucionales de los colegios en los que estaba, pero procuré en todo momento estar en un lugar de respeto hacia los demás, respetarlos y entender desde dónde piden las cosas o hacen las cosas o reaccionan o se mueven. Hoy estamos dejando de enseñar a pensar críticamente. Ya sé que esto suena como, ay, sí, claro, todo el mundo dice que ya no estamos pensando, pero si nos detenemos a entender lo que significa pensar, la construcción de ideas, pensar implica también un proceso creativo, determinado de alguna forma por nuestra capacidad de asombro, la capacidad de hacer conjeturas, de discernir, de unir una cosa con la otra, de pensar críticamente, de poder entender lo que dice el otro sin comprármelo de entrada, pero tampoco sin criticarlo de entrada, porque yo solo tengo una opinión vacía, una opinión que se deja llevar por lo que hay de manera cotidiana. Entonces, sí creo que el momento de detenernos, de parar, pensar, reflexionar, discernir, volver hacia uno mismo, pensar las ideas, masticarlas, eso es algo que se ha dejado de lado en la educación. Se ha dejado porque en mi experiencia creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado, tenemos una serie de programas académicos que hay que cumplir, y no digo que eso está mal, o sea, hay que tener una línea y hay que tener una guía, pero a veces es la necesidad de cumplirlos por cumplirlos, porque hay que llegar ahí. Y entonces nos detenemos poco en ver el proceso para llegar a la adquisición de un conocimiento, para llegar a que el niño pueda expresarse y pueda decir lo que realmente está pasando en su cabecita, ¿no? Lo que realmente está procesando. Creo que lo hemos dejado de enseñar porque nos dejamos ir por el momento, por las modas, por lo que te dicen que hoy tiene que estar pasando en una escuela. Si es la tecnología, pues es la tecnología. Si es el mindfulness o el desarrollo humano, es el desarrollo humano. Mira que yo voto por el ser humano, pero sí creo que lo dejamos de hacer porque nos vamos llevando por la corriente. La Organización Mundial de la Salud define salud mental como esta capacidad que tiene el ser humano de hacer frente a las situaciones de la vida, de manejar sus emociones, de poder convivir, de poder expresar y de poder estar cumpliendo metas, logrando el trabajo, sintiendo satisfacción. Si yo parto de lo que dice en términos generales, lo que es la salud mental, y lo traslado al aula, el aula es un laboratorio perfecto para lograr esto. Porque es ahí en donde el ser humano, en donde los niños empiezan a convivir, a resolver problemas, a enfrentar el conflicto, a expresar sus emociones, a conocer las emociones de los demás, a saber lidiar con el otro, a convivir
Entonces, para mí un aula es un lugar maravilloso para propiciar todas estas herramientas que el día de mañana van a permitir que un ser humano sea exitoso. Y no me refiero a que sea exitoso porque laboralmente tiene un superpuesto, sino porque va a sentir satisfacción consigo mismo. O sea, va a tener capacidad de logro, va a saber que lo que quiere hacer lo puede lograr, va a poder tener sueños, va a poder tener ideales y también va a poder enfrentarse a la realidad y ver que no todo lo que quieres, pues a veces lo puedes lograr. El bullying es un problema real. Sí es un problema real. Porque no hay respeto. O sea, parece sencillo, ¿no? El bullying es un problema real y es real porque no hay respeto. ¿Y por qué no hay respeto? Porque hemos dejado de vernos como personas. Todos los niños y los adolescentes están en este proceso de descubrir su identidad, de descubrir quiénes son, qué quieren, qué les gusta, de diferenciarse. Eso también es un proceso súper importante en la infancia y la adolescencia. La diferenciación y la construcción de la propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo diferente de mis papás? ¿Quién soy yo diferente de mis amigos? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace estar con estos y no con estos? Y entonces el bullying surge como este espacio en el que puedo construir una coraza para mí y protegerme, y a veces la protección viene de la agresión al otro. Y los seres humanos, a veces hay quienes son más fuertes y quienes son más débiles también. Entonces sí, el bullying es real, sí existe, sí es un problema que hay que atender en las escuelas y bueno, la agresión, el conflicto, la falta de respeto hacia el prójimo, el hecho de no poder tener espacios de diálogo, de apertura, de conocimiento, pues es donde se cocina todo esto, ¿no? El impacto de las redes sociales en los jóvenes parece como una frase que suena como cliché, ¿no? Las redes sociales han impactado la vida de los jóvenes. Pero es verdad, las redes sociales, el desarrollo de la tecnología y el internet ha impactado la vida de todos nosotros. Yo siento que es como un tsunami para el que obviamente no estábamos preparados y de repente llegó todo esto y se fue apoderando de espacios de lo humano. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes están, los niños y los jóvenes, los adolescentes, están desarrollando todavía muchas funciones neuronales. Su capacidad de juicio, el lóbulo frontal, por ejemplo, es lo último que se desarrolla. Y ahí entra la capacidad de juicio, el medir riesgos, el saber hasta dónde puedo llegar, el tener un límite, se termina de consolidar ahí. Las redes sociales lo que están generando es que provocan cada vez más aislamiento, otras formas de relación. Los niños se están relacionando a través de una pantalla muchas veces, están teniendo como figuras y modelos a seguir, seres que son poco confiables probablemente, o poco reales, o poco conocidos, porque no es el que tengo aquí, no te estoy viendo a la cara, y entonces no sé si realmente te conviertes en un modelo para mí. Ese es el impacto de las redes sociales con los jóvenes, que promueven un estilo de relación que va alejándose de lo humano. Yo creo que sí, yo creo que se está perdiendo el contacto humano con las redes sociales. Se está perdiendo un cierto contacto humano. Porque quien sabe más de las redes sociales y está más joven que yo, seguramente diría, claro que no. O sea, en las redes sociales yo conozco gente que nunca me imaginé que podría conocer. Estoy viendo mundos que nunca pensé que podría ver, ¿no? Y eso por un lado es real, o sea, sí es cierto. Yo misma ahorita en la época del Mundial estoy fascinada en las redes viendo lo que opinan extranjeros y nacionales y cómo se divierten, y claro que sí, pero eso no es contacto humano. Eso puede parecer conocer a otro,
pero no es contacto humano. El contacto humano solamente se da cuando tienes la posibilidad de mirar al otro a la cara, mirarlo a los ojos y que esa mirada te transmita su esencia como persona. Las redes sociales poco pueden transmitir de eso, en mi opinión. Yo le diría a los padres que para tener una buena relación con sus hijos, lo primero que deben dejar de tener es miedo. Sí, miedo. Los papás tienen miedo y no lo saben. Y es normal. O sea, tampoco es que esté diciendo algo así bárbaro, ¿no? Es normal. Porque hoy hay muchísima influencia alrededor para poder saber o distinguir qué es bueno para mi hijo y qué no es bueno para mi hijo. Quiero que sea feliz, entonces, ¿qué hago? Le doy todo. Quiero que tenga límites, entonces, ¿qué hago? No le doy nada. Quiero tener mi desarrollo profesional como papá, como mamá, y me ocupo de mí y veo mi vida y entonces tengo una distancia con mis hijos. Las necesidades económicas implican que yo esté trabajando todo el día y no pueda estar con mis hijos y entonces mejor no tengo hijos, etc. Todo eso hace que se genere una incertidumbre muy grande y esa incertidumbre se traduce en miedo, porque entonces está la fantasía desde mi punto de vista de ¿y qué voy a hacer? Los niños, yo lo veo con mis sobrinos o lo veía con mis alumnos, ¿no? Cada vez tienen tanta influencia de sus amigos y de sus pares y de las redes que les es más fácil confrontar lo que sucede en la casa con los papás. Entonces los papás se repliegan de alguna manera, eso también lo he visto. Entonces yo le diría a los papás, no tengan miedo, conózcanse primero ustedes como papás. Reconozcan quiénes son como personas, qué hay adentro de ustedes, qué los mueve, qué les aprieta el botón y no toleran y qué les derrite el alma de sus hijos. Conózcanlos, pasen tiempo con ellos. Todas estas ideas que son como eslogans, ¿no? De construye tiempo de calidad con sus hijos. Sí es verdad, sí pasa tiempo con él, pasa tiempo con tu hijo, conócelo, ámalo. Es un regalo, yo sí creo que es un regalo, aunque a veces los niños dan lata y molestan y puede haber circunstancias de vida dificilísimas en las que viene un ser humano a este mundo, pues ya lo tienes ahí. Ámalo, interésate y no tengas miedo, eso le diría a los papás. La inteligencia artificial, la tecnología y las habilidades humanas y el ser humano son como el tema del momento, creo yo, ¿no? La inteligencia artificial está revolucionando la manera en la que estamos pensando y estamos viéndonos unos a otros, porque creemos, yo no soy experta en inteligencia artificial ni mucho menos, pero creemos que se va a apoderar también. Y va a llegar a nosotros y nos va a borrar. Escuchaba hoy en la mañana una entrevista a uno de los pioneros de la inteligencia artificial y sus sueños acerca de generar estos sistemas inteligentes, ¿no? De conexiones, ellos las llaman neuronales, pero pues son conexiones entre los algoritmos y todo lo que esta gente hace, como para hacer un universo más inteligente, que se baste a sí mismo, que se piense a sí mismo. Y yo escucho esas cosas y de veras me maravillo de pensar que eso esté pasando por la cabeza de tanta gente y que no nos detengamos a ver lo que está hoy en el aquí y el ahora. Hace 15 años yo era de las que promovían la tecnología en la escuela. Y claro, y las redes, lo que había de redes en ese entonces, y el internet, y los dispositivos electrónicos, y todo lo que es la tecnología, ¿no? En esa época tuve una jefa, la directora general de la escuela donde trabajé, que se convirtió después en una gran mentora y amiga en mi vida, y ella me enseñó a pensar no la tecnología en la escuela, sino la escuela en este mundo tecnológico. Entonces, si tú cambias la ecuación, podrás ver cómo
habrá desarrollo tecnológico, habrá modelos de inteligencia artificial, muchísimo, habrá diferentes dispositivos también, pero no es el dispositivo y todo esto en la escuela, sino cómo la escuela llega a esto. Y en la escuela, ¿qué es lo que hay? Hay seres humanos. Hay gente que piensa, hay gente que se cuestiona, que puede entender que estos son herramientas, porque esto nos va a sobrepasar. La tecnología y los avances tecnológicos, si nos centramos en ellos, nos van a sobrepasar. Hoy que dicen, ¿no? Toda la lista interminable de las aplicaciones que puedes utilizar, ¿no? Y luego, si no hay una persona detrás de todo eso, tomando decisiones, pensando, evaluando lo que quiere, poniendo las indicaciones, los prompts famosos, ¿no? El prompt. Si tú no sabes qué le quieres pedir, te va a dar lo que quiera. Atrás hay un ser humano. Yo llegué a un colegio judío porque necesitaban una psicóloga para secundaria. La mamá de una amiga mía trabajaba ahí, me recomendó, llegué, me entrevisté. El director general en aquel entonces, pues me preguntó que qué opinaba de los adolescentes judíos. Nunca se me va a olvidar la pregunta. Y yo me sorprendí y le contesté, pues son adolescentes, ¿no? Y creo que eso marcó la entrada de mi vida a este mundo, ¿no? La comunidad judía no era desconocida para mí. Mi mamá había trabajado con la comunidad judía durante muchos años y yo tenía por ahí uno que otro conocido. Pero haber entrado a un colegio, para mí fue fascinante. Se me abrió un mundo muy grande porque aprendí a conocer a otra forma de vida, otra forma de ver y de entender la realidad. Aprendí sobre las fiestas, aprendí sobre los rituales. Todo eso enriqueció muchísimo mi vida y en ningún momento el hecho de que yo sea católica, yo hubiera sido católica también, no sé, bueno, yo sea católica, en ningún momento impactó en rechazos ni nada, ¿no? O sea, siempre fui muy querida, siempre fui muy respetada, con la distancia que implica, porque pues yo tengo una tradición, ellos tienen una tradición, pero siempre nos ocupamos de ver lo que nos unía. Al día de hoy tengo un exalumno que se convirtió en rabino, que es director de una escuela, y seguimos en comunicación porque siempre vemos lo que nos une. Y lo que nos une es el querer que nuestros alumnos sean las mejores personas que se puedan. Entonces, creo que también ser católica a mí me ayudó a entender por qué la religión en un colegio religioso es importante. Por qué respetar las fiestas, respetar las tradiciones propias de la religión judía es básico para esa escuela. Lo logré porque yo respeto mi religión y respeto mis tradiciones y respeto mis rituales. Y entonces creo que por eso entré a un colegio judío y estuve en él durante muchos años. Fui muy feliz, mis mejores amigos salen de este espacio y así fue, así llegué y así se hicieron las cosas. La educación religiosa, desde mi punto de vista, siempre tiene un plus, porque tiene una brújula clara. Y hoy en día creo que se necesitan esas brújulas. Y sobre todo saber que no eres el centro del universo. Una educación religiosa en donde te plantea que existe Dios, que existe un creador del universo y que tú no eres el centro y que tú no eres el que tiene que tomar todas las decisiones y hay una línea clara de por dónde se puede caminar hacia el bien común, hacia el respeto al prójimo, hacia las normas de convivencia que nos han acompañado durante tantos siglos, pues para mí es importante. Ahora, sí es verdad que si bien la educación religiosa es una brújula, también hay que tener mucho cuidado porque la educación religiosa puede generar fanatismos.
y puede impedir el diálogo y puede hacer que dejes de ver al otro por estar centrado en ti mismo. Entonces son pros y contras, pero yo sí apostaría por la educación en un colegio religioso. Sienta mejor las bases morales, porque marca un camino acerca de lo que es el bien común, lo que es correcto y lo que es bueno y malo. Y hemos perdido la noción de lo que es bueno y lo que es malo, porque ahora como todo se vale, entonces ya la línea es muy delgada. Un colegio que tiene esa claridad sí te da mucha tranquilidad y te invita a la libertad, paradójicamente. Como psicóloga, yo tuve contacto con un psicólogo por primera vez a los 17 años y fui a terapia, ¿no? Mucha. Y me encantó. Me encantó porque descubrí que esa relación me ayudó a conocerme, me ayudó a tomar mejores decisiones, me ayudó a evaluar muchas de mis decisiones, de mis relaciones, mi manejo emocional, etc. Por eso estudié psicología, porque sí, genuinamente me interesaba el ser humano y creía que podía ayudar a otras personas. En mi vida profesional lo he visto. He visto cómo la psicología y el trabajo personal, la escucha del terapeuta o la escucha de la persona que está frente a ti puede acompañarte y transformar tu vida. Entonces, bueno, eso para mí fue muy importante. Y en el área educativa, mis alumnos, o sea, los mejores recuerdos que tengo, sí, son con mis maestros, con amigos, con gente con la que conviví adulta, pero cada vez que yo veía a un alumno superarse, tener un logro, ir contra lo que en ese momento estaba dictando posiblemente una decisión importante para el futuro. Por ejemplo, un chavo de quinto de preparatoria que tiene muchas materias reprobadas, que no hay manera de que en el sistema de la UNAM pueda terminar en el tiempo regular y que diga, lo voy a lograr y se ponga a trabajar y cambie y termine la prepa y estudie una carrera y estudie una maestría y ahora sea un profesionista exitoso, pues es maravilloso. Eso a mí me emociona. O un niño con pérdidas, con una situación emocional difícil, con una situación familiar compleja, que ve que él puede tomar decisiones para su propio bienestar y estudiar y trabajar y moverse del lugar, a mí eso me emociona muchísimo. O un alumno que yo lo veía de chiquito entrar a la escuela en el kinder y sufría porque él tenía una condición física difícil, ¿no? Él estaba enfermo y sufría muchísimo, y un colegio comunitario, un colegio judío comunitario, siempre busca la manera de arropar a sus alumnos y de acompañarlos. No quiere decir que les hagas la vida fácil todo el tiempo, pero los arropas, los acompañas. Es su escuela, es su comunidad. Y si tú como colegio y como comunidad no estás dispuesto a responder a eso, pues entonces, ¿qué papel tienes, no? Y este niño, con todas sus dificultades, tenía muy pocas posibilidades de terminar la secundaria, muy pocas posibilidades de terminar la prepa, y con el esfuerzo de todos y el esfuerzo de él y el esfuerzo de sus papás, terminó la prepa. Y tuvo logros personales, pues todo eso a mí me emociona, y son anécdotas y son situaciones de vida que siempre me han movido interiormente. Cada persona es distinta en la educación. Definitivamente, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, ahora bien, vendría como otra pregunta simpática, ¿no? Si cada persona es distinta en la educación, si cada cabeza es un mundo, ¿cómo es que generamos estos sistemas de educación para todos? Bueno, porque al final
todos los seres humanos tenemos cosas que nos unen, que nos unen. Y si bien somos distintos, algo que yo siempre he considerado y que en la experiencia he visto es que todos queremos amar y ser amados. Unos lo hacemos de una manera, otros lo hacemos de otra. Hay quienes buscan este amor de una manera correcta y hay quienes lo buscan de una manera incorrecta, ¿eh? Amar es una linda palabra, pero no quiere decir que siempre es romántica y bonita. Los conflictos que hay tienen, desde mi punto de vista, como esa raíz. El querer ser reconocido, el querer darle algo al otro. Amar y ser amado. Pero no lo sabemos hacer bien. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, no nos conocemos, no distinguimos los límites. Entonces sí, cada persona es diferente en la educación, cada cabeza es un mundo, pero al final todos los seres humanos creo que buscamos lo mismo. Y la educación, las escuelas aportan a eso, aportan conocimientos y aportan desarrollo personal. Y creo que el desarrollo personal está quedando como de lado, porque estamos muy ocupados en que los niños tengan los conocimientos que necesitan para hacer frente a todos estos avances y a todos estos cambios. Y si no les doy todas estas estrategias y todas estas herramientas y todo lo que hace que puedas defenderte en el mundo, pues como escuela quedo mal si no tengo los mejores programas académicos, las mejores certificaciones internacionales, no te estoy educando. Pero también, pues, es un ser humano. Entonces, sí, todos son distintos, pero todos buscamos lo mismo. Pensar en los retos más urgentes de la educación en México hoy es sumamente complejo. Para mí es una gran pregunta que me es difícil contestar. La educación en México está regida por los programas nacionales y los programas nacionales pues buscan atender las necesidades de una población sumamente diversa. Y las escuelas están regidas por ellos. Entonces, si no cumples con ciertos estándares y con ciertos programas, pues no puedes tener del todo las certificaciones nacionales para estar en la escuela. Entonces, bueno, eso complejiza muchísimo porque hay una cantidad de escuelas enormes y en cada escuela a veces se toman decisiones diferentes. Algo que yo haría en la educación en México es que regresaría el civismo como algo importante en cuanto al valor del bien común, la ciudadanía, qué significa ser ciudadano, qué significa vivir en este país y pues el respeto y todo lo que eso implica. Creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro y eso hace que ya no haya curiosidad en la gente, en los niños, en las personas en general. La capacidad de asombro es la que te permite ver a tu alrededor y descubrir lo que hay ahí. Estamos en un momento en el que todo está tan dado y todo está tan visto que es difícil ya sorprenderte, pero cuando puedes recuperar la fascinación por ver lo cotidiano de la vida, entonces ahí se vuelve a generar este sistema de creatividad, de imaginación, de pensamiento, de sacar conclusiones, de tener ideas, de fascinarte con la vida, fascinarte con el mundo, fascinarte con una florecita que está creciendo. Muchas veces yo me descubro a mí misma viendo la tonalidad del verde en los árboles diferente. Y eso es asombroso, esa capacidad la estamos perdiendo. La gente que nos dedicamos a la educación, sí creo que en el fondo de nuestro corazón lo hacemos por vocación. La mayoría de las personas a veces puede estar en educación porque no le quedó de otra, porque quería ser ingeniero y terminó dando clases de matemáticas.
también puede ser. Pero en términos generales, si exploramos dentro de nosotros, quienes nos dedicamos a la educación, es porque nos importan las personas. Y el chiste es conectarnos con ese deseo, descubrir ese deseo en nosotros mismos, en que si ya estamos parados frente a un aula, podamos parar y sentir y ver qué nos mueve y voltear a ver a ese niño y voltear a ver a ese otro niño. Y entonces desde ahí puede venir la motivación, puede venir el deseo de hacer las cosas mejor, de pensar que estás trabajando por otros seres humanos, para otros seres humanos. En la educación somos personas trabajando con personas para personas. Y eso es lo que a mí me ha motivado y lo que a mí me mueve a decir que pues mi vocación es esta. Si el aprendizaje, pues yo diría que sí es instintivo y sí es natural, y el ser humano quiere aprender y quiere hacer cosas desde siempre. El bebé aprende cómo comer. No hay un proceso cognitivo, racional, que después podemos evaluar en la educación formal, en la primaria, en la secundaria, desde el preescolar, y los procesos de aprendizaje y cómo aprende, y si primero toma una decisión o no toma una decisión, si se van haciendo las conexiones neuronales que le permiten unir una cosa con otra. Bueno, eso creo que ya es mucho más complejo. Pero de entrada, yo diría que sí, yo diría que el ser humano está aquí para aprender. ¿Qué le diría a un joven sobre los valores y el pensamiento propio? Como a los papás, en su momento pienso que no deberían de tener miedo, creo que los jóvenes tampoco deberían de tener miedo de explorar dentro de sí mismos cuáles son los valores que rigen su decisión y su existencia, y que piensen, que analicen, que logren discernir lo que está enfrente de ellos, lo que quieren, qué los mueve, que no se dejen llevar por las modas, por lo que hoy nos dicen los influencers o todas estas personas, que vean en su interior, eso les diría. Pues no es fácil para ningún ser humano no dejarse influenciar. Yo también vivo influenciada por muchas cosas todo el tiempo, pero creo que esa es la lucha continua. Creer que el ser humano no tiene que librar batallas interiores para ser una mejor persona es vivir en la ignorancia. Hoy se habla mucho de que todo el desarrollo tecnológico está aquí para que el ser humano sea mejor, ¿no? Y entonces corrientes como el transhumanismo te invitan a pensar que el ser humano está incompleto, que hay que mejorarlo y que hay que cambiarlo. No. El ser humano está en un proceso de desarrollo, y si los jóvenes no se detienen y las personas no nos detenemos a pensarnos y a ver lo que nosotros podemos mejorar para estar bien y estar sanos y ser personas saludables, contentas, felices, y eso que la felicidad son instantes, ¿eh? No hay un estado de felicidad, es que ya tengo esto, ya voy a ser feliz. No, la felicidad son instantes. Lo mejor es poder entender que lo que te hace persona es poder estar entre lo que te da alegría y lo que te da pesar, y enfrentarlo y disfrutar los instantes. Entonces, pues sí, es difícil no ser influenciable, pero hay que luchar contra eso. El ser humano tiene una batalla interior que librar. Si me preguntan qué consejo le daría a los padres y a los educadores hoy, después de haber estado más de 30 años dedicada a la psicología y a la educación, creo que volvería a lo mismo y es como repetitivo, pero les diría que pararan, vieran a su alrededor y pensaran por unos minutos quién es la persona que está frente a ellos,
cuáles son sus deseos, cuáles son sus intenciones, qué necesita, qué le falta, qué le duele. Y también les diría que apliquen esas mismas preguntas para ellos mismos. Algo que a mí en lo personal me ayudó mucho en la transición de los puestos que tuve en educación, de ser psicóloga, coordinadora, directora, tal, es que cuando llegué a la dirección tuve que trabajar mucho con mi persona, muchísimo. Tuve que tener un grado de humildad para decir, yo tengo que aprender, yo tengo que voltear a ver al otro y yo tengo que voltearme a ver a mí misma, porque si yo no me entiendo, mi trabajo va a ser mucho más difícil y voy a actuar. Voy a actuar agresión, voy a actuar incomodidad, voy a actuar insatisfacción. Entonces ese es el consejo que yo les diría. Que paren, que observen, que se observen y ya. Me gustaría ser recordada como una mujer alegre, apasionada frente a ciertos temas y frente a ciertas cosas, que siempre buscó la manera de salir adelante, de aprender, de conocerse a sí misma, de cultivar la relación con Dios, de ser congruente. Así, creo que así me gustaría ser recordada, como una persona alegre, congruente, contenta, dispuesta a disfrutar, a no quedarse ahí, sabiendo que pues no importa la edad a la que tengas o a la que hayas llegado, siempre hay un camino que recorrer.